Mis muy queridos amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal completamente libre e independiente. Hoy tenemos como invitada a la señorita, ¿verdad? Yo sigo usando el señorita. Creo que a las mujeres les gusta que le digan señorita todavía, A veces. a veces. Ok. Señorita Mónica Guerrero, que es nada más y nada menos que empresaria de la industria de la música, industria en la cual yo trabajé también durante 5 años, que algunas veces recuerdo bien y otras veces preferiría olvidar. O sea, hay una mezcla. Trabajar en esa industria es una mezcla de satisfacciones y cosas Totalmente. terribles, terribles. Pero bueno, ella es, desde ya se los digo, una invitada sumamente especial. Y ya se van a enterar por qué es especial. Bueno, momento. Ella es especial porque como ser humano es de una calidad fuera de lo común, realmente, fuera de lo común, como pocas personas se consiguen hoy en día, muy, muy pocas. Así que como ser humano ya de por sí es especial, pero la invitamos, la trajimos a nuestro espacio para que nos hablara de algo bastante inusual en su vida. Y es que ella ha tenido muchos, muchos encuentros de primero, segundo y casi de tercer tipo con lo que hoy en día se llaman fenómenos anómalos, no identificables, que anteriormente se llamaban muy vulgarmente objetos voladores no identificados, ahora se les llama fenómenos anómalos, ni siquiera fenómenos aéreos no identificados. Pero bueno, ella ha tenido encuentros con ovnis, pero no una vez, muchas veces. Tanto es así que lo que vamos a escuchar de ella es una selección que ella hizo de los casos más significativos, ¿no? Porque son muchos. ¿Cuántas veces fueron en total? Alrededor de 18 o 20. Y Que yo me nunca, acuerde, yo que me nunca he visto, acuerde. yo nunca he visto uno, nunca. Bueno, entonces, ya de una vez te dejo la palabra, ¿verdad? Para que comiences con el primer caso que escogiste para exponer y para que saludes a la gente y expongas tu caso. Seguro. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Federico. Es un placerzazo estar aquí hoy en tu espacio. Te conozco por ser seguidora de tus videos y de tu canal y por esas circunstancias maravillosas de la vida, pues hemos conectado muy bien y estamos hoy aquí. Y bueno, saludar a todos tus seguidores que son como yo, son exactamente como yo, porque yo formo parte de tu comunidad. Así que somos todos parte de tu comunidad. Y muchas gracias, pues, de verdad, por la invitación. Pues sí, cuando me comentaste para hacer este programa, primero me dio un susto horrible, no te lo voy a negar, porque hablar de esto en público nunca lo había hecho, es mi primera vez, ¿no? O sea, lo he comentado con muchos amigos, con mi familia, pero nunca he tenido, no digo la oportunidad, yo diría más bien el deseo, ¿verdad? Las ganas de exponer mis experiencias, ¿no? Entonces, visto lo visto, he elegido cuatro experiencias que he tenido que para mí son bastante relevantes, aunque han habido muchas, pero, pero he elegido estas cuatro, ¿ok? En 2008, estando de vacaciones en Miami con mi familia, en esa época fumaba cigarro normal, y salgo a fumarme un cigarro al patio y observo que hay múltiples luces que no solían estar allí. Soy muy observadora del cielo de toda mi vida desde chiquita. Luces multicolores, Eran todas blancas, había unas 25 30 luces blancas y una ordenadas, roja. No, no, estaban sueltas, ¿no? Lo que llaman un enjambre, tengo un entendido, enjambre ¿no? se llama eso, sí. Y había una roja que se movía horizontalmente, se movió hacia un lado
cuando se devolvió, todas las luces se desaparecieron. Pero bueno, fue tan largo que me Se dio tiempo de llamar a desvanecieron, se desvanecieron. se desvanecieron totalmente delante de toda mi familia porque ya los había llamado, vengan, O ¿no? sea, había varios testigos de esto. Sí, sí, mis hermanos, mi papá, mi mamá, de hecho mi papá estuvo observando todo el tiempo así y hacía, porque él todavía como que no entendía muy bien lo que sucedía, ¿no? ¿Y cuánto duró esto? Mm, Estuvimos allí 10 minutos, quizás 10 más, minutos. menos. Sí, sí, Pero, sí, sí. De hecho, yo estuve wow. primero un rato sola, un rato, 5 o 6 minutos, y los llamé. Y luego estuvimos otro rato, ¿no? Hasta que se desvanecieron. Entonces, bueno, súper impactante, ¿no? Eso fue en Oye, pero diciembre de 2008. me impresiona mucho los 10 minutos. Wow. Eso es una Es duración que, realmente excepcional. bueno, Realmente excepcional. ellos duran mucho. Hay No, veces no, no. que Bueno, pueden ha estar una habido, ha hora ahí habido, delante de ti, ¿no? no, O un sea, momento, ha habido casos de horas. Está, por ejemplo, el famoso caso este de la ciudad de Phoenix, ¿no? Que era unos ovnis en formación que además fueron observados por toda la ciudad, salieron en el noticiero y ujú, hasta el ujú. alcalde de Phoenix tuvo que reconocer que había algo en el cielo, ¿verdad? Y todo el mundo además tuvo la oportunidad de burlarse al aire de las explicaciones que estaba dando la Fuerza Aérea, ¿no? Las explicaciones absolutamente ridículas que en aquella época daban, ¿verdad? Sobre estos fenómenos. Ya hoy en día admiten, ¿no? Admiten por lo menos la existencia de que, Admiten, exacto, de que exacto, hay algo allí que sucede, pero en digamos, aquella ¿no? época la política todavía seguía siendo la de dar una explicación, aunque fuese ofensiva para la inteligencia de las personas. No me acuerdo cuál fue lo que dijo la Fuerza Aérea en aquella ocasión, pero un momento, estamos hablando del jefe de la policía de Phoenix. Phoenix no es una ciudad pequeña, Ujú. no sé cuántos habitantes tiene, pero no es una ciudad pequeña. Entonces, el jefe de la policía, en conversación telefónica con el jefe de la base aérea de la zona, al aire y con público presente y la gente riéndose mientras hablaba el señor de la Fuerza Aérea. Y tanto es que el jefe de la policía dijo, un momento, respeto, respeto. Respeto, no, ¿cuál respeto? Respétenos. Uno del público se levantó y dijo, no, no, el respeto comienza por él, que tiene que respetar nuestra inteligencia. Porque lo que él le está diciendo, Totalmente. la explicación que este señor está dando, de lo que nosotros vimos por horas, y yo filmé por horas, ¿verdad? No es esa, ni puede ser esa, ¿no? Entonces, sí pueden durar muchas horas, pero 10 minutos es bastante, de todas Es maneras. bastante, sí, Yo te sí, digo sí, que te es da tiempo bastante. Sí. de Una todo, cosa, ¿no? y no apareció en las noticias, no apareció en la radio, en el periódico, nada. Mira, que yo sepa, no. Tampoco Ok, estuve tan pendiente ¿sabes? de buscar esa información, ¿no? Yo siempre hago esa pregunta por lo siguiente. Y aquí pasa algo siempre interesante. Y es que estas apariciones, pues son apariciones, Ujú. no siempre son para ser colectivas. Sabes que yo tengo una leve teoría al respecto, ¿no? O Ok, sea, ok. ujú, O sea, algunas veces estas apariciones son para ser vistas por un determinado grupo de personas, ¿verdad? De hecho, ha ocurrido más de una vez y los que no creen en el fenómeno se aprovechan para burlarse, ¿verdad? Así, hubo un ovni anoche sobre Roma, no me digas. Roma, una ciudad de 5 millones de habitantes, y ese ovni lo vieron nada más 5 personas. Pues sí, ha pasado más de una vez que estas apariciones, por lo visto, están como dirigidas para ser observadas solamente por un grupo de personas. Esto ha sido verificado ya varias veces, ¿no? Ahora, tú me dices que tenías una idea al respecto. sí, pues justamente por el segundo caso que quiero comentar, Ujú. cuando pues, sucedió eso, y dije, oye, pero ¿por qué ellos no lo vieron y nosotros sí? ¿No? Porque ellos se fueron, porque no aguantaron como el resto, ¿no? En fin, estábamos, en ese momento estaba en Gran Canaria, en España,
Solíamos ir a un sitio a la orilla del mar que llamábamos cariñosamente el charco, porque no era playa, eran piedras, ¿no? Y se hacía una lagunita, entonces era el charco. Y allí, bueno, jugábamos bolas criollas y generalmente esperábamos a que oscureciera, ¿no? Antes de que sigas, una última cosa con respecto al primer caso y te dejo Ujú. seguir. ¿A qué hora fue el primer caso? Debe haber sido al final de la tarde, porque recuerdo que íbamos a ir a una parrilla a casa de mi hermano, ¿no? Ok, Entonces, pudo haber sido a las 7 más o menos, ok, aproximadamente, pero estábamos vistiéndonos para salir, pues. O sea, ok, que era ok. más o menos esa hora. Ah, Final bueno, de la tarde, ok. comienzo de la nochecita, ¿no? Y aquí en las Canarias, a qué hora era? Fue al caer el sol, era un día espectacular, despejado, luna llena. Teníamos la montaña de Güimes, ahí la veíamos detrás, digamos, la silueta, ¿verdad? De la montaña. Entonces, al caer el sol, empezamos a ver un movimiento impresionante en el cielo. Éramos dos, cuatro, seis personas, incluyendo una niñita que en ese momento tendría 4 o 5 años. Y, y fue un festín. O sea, te estoy hablando de que luces haciendo cosas extrañas porque ¿Cuántas más o si menos? uno, si uno ve una luz que va en línea recta en el cielo, probablemente sea un satélite, ¿no? Uno ve y se desaparece por allá. ¿No? Ese es lo que uno ve normalmente cuando es un satélite, pero en un periodo de 1 hora y media aproximadamente vimos no menos de 70 u 80 eventos, Pero ¿ok? ¿cuántas luces eran? 80 eventos, 70 80 eventos en hora y media. Y eran luces que de repente tú las veías que venían así de frente y de repente una chum rebotaba, por ejemplo. Entonces ya eso no es un satélite, por ejemplo, ¿no? Sí, O era luna llena y se dirigían a la luna, iban a la luna y de allí rebotaban luces también. O hacían juegos extraños, ¿no? Hacían cosas así. Venían las dos así, ¡fum! Y se abrían así. O sea, fue muy extraño, ¿no? Total es que nos quedamos colores, todas blancas. todas blancas. Blancas, Ok, todas segunda vez blancas, todas blancas. exclusivamente. Total es que vamos saliendo del sitio ya para irnos a casa y el primer carro iba como más rápido y se va, ya sale a la carretera, pero yo veo que sobre la montaña de Güimes que teníamos atrás aparece una luz naranja, luego dos, luego tres, luego cuatro. ¿Ok? Yo dije, están aquí, son ellos, ¿no? Y me paro y el carro que está atrás se paró también. Nos bajamos, lo vimos, wow, sí, miren, esos son estos mismos que estábamos viendo que están aquí, pues, o sea, Pero lo ahora que son sea, naranjas, son de color naranja. son naranjas y ya estaban aquí dentro. ¿Cómo? O sea, las luces que veíamos en el cielo estaban fuera de la atmósfera, pero estas últimas cuatro que estaban sobre la montaña estaban aquí adentro, pues están dentro de la atmósfera y aquí abajito, ¿sabes? No estaban tan lejos, Eran estaban aquí ahí redondas, mismo, circulares. totalmente redondas, perfectas. Y no tenían ese reflejo de la luz normal. La luz de ellos no es igual a No, la no luz es de un igual. bombillo, pues. No es igual, es una luz como hacia adentro, pues no sale de su borde, porque no sé cómo explicarlo, digamos, ¿no? De hecho Pero la llaman luminiscencia, ¿no? O sea, porque exactamente, es cerrado, ¿no? sí, Total, eso duró unos 5 o 6 minutos aproximadamente. no Y pulsadas. así, no, era fijo. Y Y, así como llegaron, uno, dos, tres, cuatro, se fueron. Cuatro, tres, dos, uno. y desde luego totalmente silenciosos. Silenciosos. Claro, estos estaban un poquito lejos sobre la montaña, digamos. Habría un kilómetro, ¿no? Entre Pero un donde estaba yo y la montaña. kilómetro no es lejos. Claro que no, pero serían Ya, unos cuatro, ya un cinco kilómetro kilómetros, más o configura menos. un tipo de encuentro cercano, bastante cercano. Un kilómetro es poquísimo. Sí, serían 5 o 6 kilómetros desde el punto que Ah, estábamos ok, nosotros hasta la montaña, hasta sí. esa parte alta de la montaña.
¿ok? Ya lo vimos 3 personas, ¿no? Y me dio tiempo de tomar una foto, pero claro, no salió así, porque no tenía trípode, en fin, no quedó apropiada, ¿no? Pero me dio tiempo de disparar. Sí, hay otra cosa, voy a aprovechar. De vez en cuando voy a hacer una interrupción para yo hacer algunas observaciones a la gente, ¿verdad? Y es que también los que se burlan del fenómeno, que todavía ya lo hay muchos, dicen, pero bueno, hoy en día todo el mundo tiene en su celular, ¿no? Tiene cámara, ¿no? Todo el mundo Ujú, tiene cámara. Incluso camarógrafos profesionales que... Y sin embargo, la cantidad de fotografías y de filmaciones que hay es ridículamente baja, pero además es ridícula la calidad. ¿Qué sucede? Ellos lo hacen a propósito, ¿entiendes? Ellos no quieren ser detallados, ¿entiendes? Y generalmente escogen a quien no tiene nada o es muy o no tienen destrezas para usar la cámara, porque incluso para usar una cámara como la del celular hay que tener cierta destreza, ¿no? sí, sí, la rapidez y Primero, enfocar, o la sea, rapidez. Segundo, evitar el zoom, ¿no? En cambio, la gente se va de uno al zoom y con el zoom pierdes el objeto todo el tiempo. No le puedes hacer un seguimiento. Además, con el zoom, el objeto se vuelve muy tembloroso. Entonces, inestable, sí, sí. hay que poner el celular así. Sostenerlo firmemente con dos manos, no con una, dos. Describir todo el tiempo hablando lo que está viendo y sobre todo no hacer zoom. Después es mejor hacer zoom en el laboratorio, bueno, el laboratorio, en la casa, con los recursos que hay, ¿verdad? Porque si la cámara tiene suficiente resolución, puedes hacer una ampliación. Es mucho Exactamente. mejor. Puedes hacer un zoom, si el objeto es muy fijo y tú logras de verdad mantenerlo en el centro del cuadro, puedes hacer un zoom óptico, ¿verdad? Pero siempre debe ser un zoom óptico, porque los zoom electrónicos no son buenos, ¿no? No, y pixelan mucho la imagen. Pixelan O mucho sea, son. Ajá. Entonces, hay ujú, que saber ciertas cosas para filmar bien estos objetos. Entonces la gente al final sale corriendo, fotografía, filma como sea el objeto, lo hace además así, ¿no? Y además corriendo, temblando, ¿entiendes? Gritando, o sea, eh, eh, sí. es ridículo. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos escogen, ellos siempre te agarran desarmado o escogen a los que no pueden hacer nada, ¿entiendes? O sea, ellos nunca se van a dejar retratar en todo su esplendor. Sí se han dejado retratar en todo su esplendor algunas veces, en forma realmente impresionante, ¿verdad? Yo he visto unas filmaciones, por cierto, latinoamericanas, de México y de Perú, dos lugares en donde abundan, pero Sí, abundan. México es un festín. No, Sí. En México es una cosa ya loca. Tanto es Ujú, así. ujú. Ah, momento, Brasil. Brasil. También, Tanto bueno, es, es que mira, Bolivia, Perú, o sea, donde hay montañas, a ellos les encantan las sí. montañas y Y les encanta el agua. sí. Y en Brasil, por cierto, hay una cosa muy interesante. Yo lo traté en el segundo video que hice sobre los ovnis. Y es que Brasil fue el primer país en el mundo que tuvo una política abierta con respecto al trato del fenómeno ovni. En otras palabras, la Fuerza Aérea Interesante, no sabía. Brasileña fue la primera que admitió públicamente la existencia de estos objetos, permitía que sus pilotos describieran los encuentros sin que ellos sin correr con ninguna consecuencia. Mientras que en Estados Unidos los pilotos se quedaban callados, porque ponerse a hablar de eso antes de esta época de apertura era un peligro para sus carreras, ¿no? Eh, y además la Fuerza Aérea Brasileña ha elaborado cantidad de informes sobre los ovnis, ¿no? Y hay dos casos muy famosos que son los que yo trato en el video, en el segundo video, porque son dos casos Ujú. de creación de histeria colectiva en dos pueblos brasileños.
con el fenómeno ovni. Y en Ujú, ambos ujú. casos está presente el ejército brasileño. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí. Entonces, bueno, te dejo seguir porque es nada más una explicación, ¿no? Bueno, ok, ahora voy a hablar de un caso, por supuesto, para mí ha sido el más impactante, absolutamente inesperado. Y es que en una oportunidad en Miami, una vez más salgo a fumarme un cigarro, ya era en otro sitio, y fue en el año 2014, en noviembre de 2014. Ahora, Eh, También final de la tarde, principio de la nochecita, ya estaba oscuro, pero era temprano. No recuerdo exactamente, pero era temprano, quizás 8, 7:30, 8:30, por ahí. Y me volteo porque había brisa para poder encender, digamos, y me dicen, volteate porque nos vas a ver. Evidentemente fue algo tan impactante que lo que hice fue voltear, ¿no? un momento, pero Cuando lo hice, esa voz ¿cómo aquí sonaba? adentro, aquí adentro. Ah, exacto, Fue, no sonaba como si viniese de afuera. no, 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 no es como si me hablaran directo a mi sentido del oído. O- O sea, ok, oye, literal, como si hablaran directo mi sentido de oído ok, aquí adentro, pues, ¿no? ok. Cuando me volteo, habían 5 naves grises, triangulares, estaban ahí mismo, pero como te digo, ahí mismo. No emitían ningún sonido, no tenían ningún tipo de luz, Sí, hacían juegos entre ellos, digamos que, ¿sabes? Se cambiaban de posición, ¿no? maniobraban, sí, Exacto, pero todos como en conjunto, estaban todos pegaditos, como ¿sabes? Se una movían escuadrilla, ahí, como una eh, escuadrilla. eh, exacto, pero estaban todos allí y se movían Y no es, internamente en esa y no cuadrilla, es que ¿no? no tenían luz, sino que tenían esta luminiscencia gris, ¿no? Que es que Sí, los se permite. veía algo sólido gris. Exacto, que se destaca con respecto al fondo negro de la noche o el fondo como sea del color del cielo, ¿no? Exactamente, exactamente, y simplemente se fueron alejando. Sí, sí. Gris mate o gris Mate, gris mate. 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 Sí, Ok. es que Ese es un tipo de ovni bastante, ese es un lo tipo de ovni. pude detallar mucho, mucho, porque es que estaban ahí. O sea, ¿no? Por supuesto, eso Y para mí, te eso me hicieron, impresionó mucho. te hicieron toda esta danza, ¿no? Ujú, Para ti, para para mí, ti. porque estaba yo sola. Estaba en casa de alguien, ese alguien estaba adentro. Cuando entré se lo comuniqué. La verdad que no se sorprendió mucho, algo que me sorprendió a mí también. Pero bueno, ya esa es otra historia que lo podemos dejar para otro video un poco más explicativo. Y, y la verdad que fue impactante, ¿no? Por supuesto, yo digo, ajá, ¿quién le digo yo esto? O sea, ¿no? Claro, Por supuesto, en mi familia, mi hermana, se lo conté inmediatamente, nene, mira la... O sea, imagínate, ¿no? sí, Y por último, me gustaría comentar el último caso que me gustaría comentar. Es del único que tengo una evidencia en fotografía. Compré un zoom para mi cámara. Esto fue en 2016, no recuerdo el mes, pero fue en 2016. Y le monto el zoom a la cámara y salgo a la calle a probarlo. Inocente totalmente. En lo que levanto la cámara, había algo ahí y disparé. Cuando bajé la cámara, no había nada. Por supuesto, vine corriendo, descargué la foto, las pasé por varios filtros en Photoshop ok. y había algo ahí, efectivamente. De hecho, te las envié para que las mostremos, ¿no? Gracias y Para que las, las voy a ¿no? incorporar al programa Ujú. para que la gente las vea. Entonces, sí he tenido muchos, como verán, ¿no? Han sido experiencias
variadas, de varios tipos, como bien dijiste, no, gracias a Dios no es una de tercer tipo, porque yo veo un bicho de eso y no sé, ¿no? Pero sea lo que sea, ¿no? Sea lo que sea que son. Porque realmente yo, Mónica, cree fielmente que esto no es, no, o sea, no son extraterrestres, pues. O sea, no son seres de otros planetas. O sea, si fuese así, eh, eh, ya supiéramos dónde viven. O sea, ¿cuántos exoplanetas no han encontrado en los últimos años? O sea, hay algunos que no, que son igualitos a la Tierra y tal. O sea, de verdad, no, y no sabemos dónde viven. ¿Por qué? O sea, ya con la tecnología actual es ilógico, ¿no? Bueno, Yo, tú tienes, lo que estás planteando tú se llama la hipótesis parafísica, que es la hipótesis con la cual yo también estoy de acuerdo, y en donde se trata de momentos, se trata de fenómenos reales, ¿no? No es algo imaginario. ujú, Eso es lo primero ujú, que hay que aclarar. Se trata de fenómenos reales, pero provenientes de otro plano de la realidad, ¿no? Se trata de una visión interdimensional, ¿no? Un fenómeno interdimensional que tiene que ver con lo que se llama el plano intermedio, ¿no? El plano psíquico, lo que llaman el ujú, plano psíquico. Algunos lo llaman plano intermedio, otros lo llaman plano sutil. Tenemos tres planos principales, ¿no? Plano material, plano terrenal, donde estamos nosotros. Está el plano superior, el plano más elevado de todos, que es el plano divino, donde está Dios y donde están los ángeles y donde está el paraíso. Ese es el plano divino. Pero entre ambos planos hay un plano intermedio que se llama plano intermedio, plano sutil o plano psíquico, ¿no? Y lo llaman plano psíquico por una razón, ¿no? O sea, porque realmente es un plano que puede interactuar con el plano material, ujú, lo puede hacer perfectamente, lo puede hacer en forma prácticamente, aunque no es material la aparición, sí parece material, ¿no? Y en algunos casos sí es material, sí hay una materialización de, de, de la aparición como tal, ¿no? ujú, ujú, Desde luego, esa hipótesis parafísica es la que no goza de mucho, digamos, de mucha popularidad hoy en día, porque hoy en día la hipótesis más popular es la hipótesis, la que ya yo llamo la hipótesis materialista o científica, ¿no? Que simple y llanamente afirma que se trata de objetos provenientes de otros mundos, ¿no? De otros planetas, ¿no? Mientras que esta hipótesis parafísica nunca ha sido muy popular, ¿verdad? Sin embargo, hay dos iglesias que se encargan de ella y que la estudian con mucha atención y tienen especialistas en eso. Uno es interesante. la iglesia ortodoxa rusa, que desde siempre ha tratado el tema y tiene sacerdotes especialistas en el tema. Y el Islam chiita, que también tiene imanes especializados en el tema. Y en ambos casos son sorprendentes las coincidencias, ¿no? Tú dirás, ¿cuánto puede coincidir un Islam chiita con un ortodoxo ruso? Pues con respecto al fenómeno coinciden bastante, ¿no? Y ambos afirman, de hecho, de que el fenómeno ovni, vamos a seguirlo llamando ovni por comodidad, es un fenómeno que debe ser clasificado dentro del ámbito de la demonología. La demonología es una rama, es un sector de la teología que se encarga del estudio de los demonios o de las manifestaciones demoníacas, ¿no? Que son las que justamente viven en el plano Sí, intermedio. ¿Entiendes? exacto. Porque una cosa es Lucifer, que ese está en el plano divino, ese está ya, es ángel caído, sí, pero sigue siendo ángel, sigue siendo un ángel y sigue teniendo poderes de ángel y sigue siendo una criatura divina.
¿entienden? Él Ujú, no está ujú. en el plano intermedio. En el plano intermedio están los ángeles que cayeron junto con él, pero que no tienen la misma categoría de él, ni de lejos, y que les toca vivir en este plano intermedio, y ahí es donde ellos cometen todas sus fechorías, algunas veces son fechorías, otras veces son cosas malas, y también los hay burlones, porque todos tienen su propia personalidad, ¿no? Y se trata de miles, ¿no? Entonces, me llama la atención de que tú creas justamente en esa teoría. ¿Por qué te vino? Bueno, Es ya lo dijiste, ¿no? Porque por lo que he visto, sí, o sea, la forma en que justamente interactúan, ¿no? O sea, cómo, o sea, llegan, aparecen y se desaparecen. Eso es más indicativo de algo, no sé, de algo más dimensional, ¿no? A mi parecer. O sea, por supuesto, si los tienes ahí enfrente, están aquí, y pueden alejarse, como también los he visto. Pero y esa además te peculiaridad pueden que hablar tienen de aparecer y desaparecer, y te pueden hablar. exacto, pueden comunicarse, ojo, en español, porque no es que estaba en Estados Unidos y me hablaron en inglés. Mm. No, no, O no, sea, no, no. ¿no? Ellos sabían perfectamente a quién le estaban hablando. Totalmente, Eh, totalmente. completamente. Y nada más querían hablarte. No es diálogo, no es No, no, diálogo. no, no. El Ellos diálogo querían ha decirme ocurrido, que pero que estaban ahí, sí, ellos ¿no? querían mostrarte algo, mostrarse ante ti, por alguna razón. Y aquí cuando uno dice por alguna razón, porque yo recuerdo una entrevista, lo que pasa es que la vi en la televisión, no está en YouTube, la he buscado, no está. A uno de estos monjes no, sacerdotes ortodoxos rusos, lo Ujú. entrevistaron. Y él dice que, bueno, ahora se me fue la idea, que era lo que iba a decir. Era con respecto a las conversaciones, ¿no? Pero se Sí, me sí, fue. sí, las Eh, conversaciones, ese contacto, ¿no? ese contacto, sí, ese contacto es personal. Es para mostrar algo preciso, pero además es con una intención. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo absolutamente Desconocido. desconocido. O sea, ¿por cuál razón ellos? Porque, a ver, yo no me he visto afectada en términos de mi vida, en términos de salud o de No, prosperidad ellos, o de familia, ¿no? O sea, al realmente mi parecer, vida ha según el seguido sacerdote, normal, ellos ¿no? ellos están preseleccionando, ¿no? Preseleccionando a la gente, ¿no? O sea, conocen este papel de No, esta manera. no me digas eso. Él dice que sí, que los están preseleccionando, pero que, porque, bueno, el periodista que estaba entrevistando al sacerdote, a él también le había pasado lo de la voz interior. Ok, Entonces, ok. cuando el sacerdote le dice, están preseleccionando, posiblemente él se asusta. ¿Cómo que preseleccionando? ¿Qué nos van a hacer? Dice, no te asustes, porque hay un remedio muy simple y con este remedio ellos no pueden tocarte ni acercarse. Y es Y estoy, mira, así es. el crucifijo. Mostrar el crucifijo. Es que fíjate que cuando me cien por hablaron, ciento efectivo. porque realmente fueron dos veces, una en Gran Canaria y una estando en Miami, en las dos oportunidades hubo una tercera persona involucrada, de ladito, estaba, sabes, de alguna manera. Y al final esa persona terminó siendo, bueno, fue una sorpresa, una horrible sorpresa, porque ver realmente la maldad claramente en alguien, era una persona, bueno, te voy a decir lo que me dijo Federico en una oportunidad. Yo soy la reencarnación de Madame Blavatsky. Ay, ay, ay. No me digas eso. Entonces, con la información
que tengo hoy, digamos. ¿Y tú sabías quién era Madame Blavatsky? ¿Tú? En ese momento no, No. pero inmediatamente averigüé y dije, okey. Entonces, claro, Ay, ay, ay. yo logré aclarar un par de cosas gracias a ti al respecto, pero decía: "Pero es que no soy yo", ¿sabes? Okey, yo los veo, pero ya esa comunicación, eso fue algo más con ¿sabes? Por una razón, como bien dijiste. Y en las 2 oportunidades estuvo esta persona ahí. Una, la segunda estaba en su casa, y la primera, ella estaba buscando que yo hiciera algo, ¿ok? Insistía, insistía. Y esa primera voz me indicó cómo lograrlo, y lo logré. Luego aquí, estando en su casa, pasa esto de que me dicen: "Voltéate que nos vas a ver". Entonces veo las naves. Entonces entendí, después de un tiempo, entendí que no era yo, era esa persona, porque eso no me ha pasado más nunca, ni me va a pasar más nunca, estoy segura. Y además ahora estoy más protegida que nunca, ¿no? Pero pero después cuando supe verdaderamente quién es esa persona hoy día y ese nivel de malicia, o de malicia, no, de maldad, ¿ok? Y me dice aquello de Madame Blavatsky y dije: "No, eso no soy yo, tú eres esta", ¿sabes? Porque claro, necesitaba que yo hiciera algo para beneficiarse, ¿no? Sí, Cosa que no claro. sucedió al final, ¿no? O sea, no voy a dar detalles, pero, necesitaba que yo hiciera algo para beneficiarse, porque había una circunstancia en ese momento, ¿no? Que necesitaba resolver. Y claro, yo de alguna manera, entre mi inocencia y mi necesidad de verdad, ¿no? Me di cuenta inmediatamente que ese era un ser maligno, y hasta el sol de hoy, pues, ¿sabes? Exacto, O sea, exacto. Ya yo te iba a decir, no, digo, yo soy muy rápida para ese tipo de cosas, okey, yo me abro rápido, ¿no? sí, sí, de una persona así hay que salir corriendo, Ujú, corriendo, ujú, ujú. especialmente porque al declararse reencarnación de Madame Imagínate, Blavatsky, o sea, está prácticamente diciéndote en la cara que ella es una ocultista totalmente. y sabes que el ocultismo, a diferencia de lo esotérico pueden ser estudios. Alguien puede declararse: "Mira, yo soy un Lo estudioso del". disfraza de esoterismo. No sé, yo soy un estudioso del esoterismo, lo fui en una época, lamentablemente ahora no tengo más tiempo, pero el esoterismo fundamentalmente consiste en el estudio de las tradiciones antiguas de todo el mundo, sobre todo en el estudio de las antiguas religiones, ¿verdad? De las antiguas tradiciones, y el esoterismo es para tu beneficio interior, es para tu crecimiento interior. ¿Entiendes? El esoterismo tiene como objetivo tu crecimiento como persona, tu mejoramiento como persona, sobre todo en el plano espiritual, ¿no? Ujú, El ujú. ocultismo no. El ocultismo antes que nada es una práctica. El ocultismo, en el ocultismo ocurre algo. Hay actos, se ejecutan actos, se ejecutan prácticas para obtener un determinado poder. El objetivo del ocultismo es obtener un determinado poder. Joder. Y hay siempre un acto, prácticas de magia negra, desde luego, o hay rituales, ¿verdad? Siempre hay algo práctico, ¿no? Hay elaboración como de verdad esa imagen que uno tiene de la bruja y el caldero, hay elaboración de lo que llaman filtros, ¿no? Hay trabajos, lo que llaman los trabajos, ¿no? Que eso es también una ocupación ocultista, aunque se ha vuelto, digamos, los folcloristas no la consideran ocultismo, sino que la consideran una manifestación sincrética, ¿no? De religiones
ancestrales africanas, por ejemplo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, el vudú y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son Ujú, ujú. religiones ancestrales africanas en donde la magia forma parte integral de esa religión, ¿no? Y en donde se practican sacrificios y en muchos casos el sacrificio siempre implica sangre, ¿verdad? No necesariamente, como mucha gente dice, sacrificios de niños o de personas. Eso No, no generalmente son no es. animales. Sí, son animales. Eso del Ujú. sacrificio de personas, eso lo practican otros tipos, Otros, exactamente, otros, ¿entiendes? exactamente. Pero que no están asociados con ninguna religión africana ni de lejos, sino que ellos están. Yo prefiero no hablar mucho de ellos realmente, francamente, porque a mí me da mucho miedo, ¿entiendes? No, Y sí, sí, de hecho hay cosas que uno no debe tocar, ¿no? O sea, oye, es mejor sí, dejarlas ahí quietas. sí, y por cierto, una de las recomendaciones finales de este sacerdote ortodoxo era, trata de no nombrarlo. ¿M? Y el periodista dice, ok, ya entendí, sí, a él, ¿no? Sí, trata de no nombrarlo, cuidado, ¿no? Digo, pero hasta ese punto, él dice, mira, uno nunca sabe, realmente, ¿no? Sí, Eh, bueno, Y sobre eh, todo, le eh, dijo algo que jamás en la vida debe intentar, pero ni de lejos, que es el bendito, el dichoso juego de la ouija. sí, Ouija o cualquier otro de Espiritismo, estos lo que que se hay, llama espiritismo. exactamente. Ujú. Él dice que es peligrosísimo, peligrosísimo. La gente muchas veces tiene suerte y se topa con entidades, digamos que inocuas, en el sentido de que no hacen nada, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado, estás abriendo la puerta a cualquier cosa. Es peligrosísimo hacerlo. Sí, yo la verdad que le doy gracias a Dios haber entendido lo que veía, de alguna manera, desde mi conciencia, digamos, ¿no? Y realmente en otra época pensé que eran otras cosas, ¿no? Hoy día ya no. Y no es que no he visto más, porque recientemente en febrero vi uno a las 4 de la mañana junto con mi hermana, yendo al aeropuerto a llevar a mi mamá. Y fue algo muy, ¿sabes? Fue como una luz, ¿sabes? Oye, estábamos las dos y de repente se chorreó hacia abajo, se desapareció, chorreado, se desapareció, ¿no? Entonces, están allí. Sé que no soy Estamos, la única que mira, los ve en este y momento, no, no eres la única. Lo ven de miles hecho de hay muchos, personas. cada vez hay más gente que los ve, Y cada vez diría más yo. gente menos yo. Yo, conmigo no quieren saber nada, nada, absolutamente. Pero hay en este momento lo que se llaman, algunos consideran, por ejemplo, digamos que aquí en Italia hay dos instituciones serias, realmente serias, ¿eh? O sea, a mí me sorprende lo serias que son, que se ocupan del tema, ¿no? Y son bastante serias realmente, ¿no? O sea, en el sentido de que cero sensacionalismo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ellos analizan con la máxima seriedad los fenómenos. Ellos mismos usaban el término fenómeno antes de que la NASA lo acuñara, ¿no? Ellos mismos decían que usaban el término fenómeno, ¿verdad? Están abiertos a todas las hipótesis, tanto la material como la multidimensional o parafísica, ¿verdad? Y ellos están diciendo que estamos en un momento parece como si hubiera una fiesta cósmica, porque es impresionante la frecuencia con la cual se están dando estos fenómenos en todo el mundo, en En todas todo el partes, mundo, todo el mundo. en todas partes, y además ellos han encontrado por primera vez en tanto tiempo eh, figuras nuevas, formas nuevas, ¿no? Ah, que antes no se veían, ¿no? Lo cual cumple con la ley de la hipótesis parafísica, porque la hipótesis parafísica
además cambia la apariencia de estos objetos de acuerdo con la época. De hecho, Ujú. las apariciones de ovnis en el siglo XIX se parecían a las máquinas voladoras de Julio Verne. Y después, en los años 50, están los platillos voladores, Los platillos voladores. que Ajá. son los que están de moda incluso con la arquitectura de los años 50, ¿no? Y Y después después se pusieron de moda los triángulos famosos estos. los triángulos se pusieron de moda, muy de moda TR3, en creo los, que lo llaman. TR3. Algo así. TR3 los llaman. sí, una cosa así, Ujú. sobre todo en los 80, 90, por allí, ¿no? Y ahora dicen, oye, están apareciendo nuevas formas, ¿no? Estas nuevas formas son bien particulares y además parece que de alguna manera hay como ¿cómo se llama? Un festejo, ellos lo llaman, ¿no? Un festejo. ¿Por qué? Porque aparecen muchas veces al mismo tiempo en muchas partes del mundo, al mismo tiempo. O sea, alguien está viendo un ovni en Italia y en ese mismo instante hay alguien viéndolo en Brasil o en México o en Australia o en Japón, ¿verdad? O en Rusia, ¿verdad? Y entonces a ellos les llama también la atención eso, que se están manifestando simultáneamente, ¿no? Con mucha frecuencia. Eso ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Pero también ha aumentado muchísimo los casos particulares. O sea, los casos que solamente una persona ve, los demás no ven nada, ni se Ujú. percatan, ¿no? Entonces la persona, hay un caso, el mismo señor del Instituto Italiano, le habla de un caso que es nada más y nada menos que su padre, ¿no? Que él vio pasar un objeto enorme en el cielo, pero, o sea, según el papá medía 100 metros de largo, ¿no? En el cielo, pues un objeto inmenso, dice, como un avión cuando esos aviones que te pasan encima cerca de un aeropuerto, ¿no? Ajá, ajá. Así, enorme, ¿verdad? Y él se voltea al señor, estaba con su amigo caminando y se voltea y le dice, ¿lo viste? ¿Viste eso? Y el señor dijo, no vi nada, ¿qué viste tú? O sea, ovnis que Sí, nada son más ven. muy personalizados los encuentros. Exacto. Entonces él lo vio nada más él y estaba en una calle transitada y había más gente en esa calle caminando. O sea, estaba en medio de, no en el medio de la ciudad, pero en un sector donde había gente caminando, había carros, había gente. O sea, no era una calle solitaria. Y sin embargo, el único que lo vio fue él. ¿Entiendes? Sí, Eh, sí, son fenómenos demasiado extraños, de los cuales sí hay cierta información y están los sacerdotes ortodoxos, etcétera, que tienen mucho conocimiento al respecto, pero al mismo tiempo no sabemos nada. O sea, realmente tendremos que esperar a ver cómo se lo, desarrollan los sí, sí. acontecimientos. Sí, los ortodoxos dicen que el cambio de parecer en la NASA con respecto a la política, ¿verdad? Es porque parece ser que a la Marina de los Estados Unidos la han estado molestando bastante. O sea, y ya hay testimonios de pilotos, ¿verdad? Que yo no he escuchado ninguno todavía porque debería dedicarme a eso y no tengo, es que nunca tengo Es tiempo que sí, es una de nada. investigación específica, pues, o Exacto. sea. Pero me han contado que hay pilotos que han dicho, oye, pero a nosotros nos han rodeado el portaaviones, pero nos han rodeado el portaaviones y además, o sea, como si estuvieran vacilándonos, o sea, como si estuvieran bromeando con nosotros. O sea, mira, a ver, intenta derribarme, intenta lanzar algo, lánzame un misil, como queriendo provocarlos, ¿no? O sea, Ujú. una actitud provocadora contra el portaaviones, ¿no? O sea, y siempre es un enjambre, y entonces los pilotos muchas veces siempre lanzan un avión o dos aviones al aire para
intentar lo que se llama la intercepción, ¿verdad? Y es ahí cuando ocurren, los aviones toman estas escenas, porque el radar, ellos no solamente tienen un radar, sino que también estos aviones de hoy en día tienen un sensor óptico que además tiene auto-tracking, o sea, una vez que tú Ujú. Sí, fijaste él te sigue. el objeto, la cámara automáticamente sigue al objeto, no tienes que ocuparte tiene auto-tracking y por lo tanto, y, eh, y los pilotos se han encontrado, por ejemplo, hay 4 filmaciones, pero parece que hay más, ¿verdad? Oye, y ninguna de las 4, la forma del ovni es la misma. Son 4 formas distintas. ¿Entiendes? Uno tiene una Sí, forma sí, como de sí. un pin, el otro es circular, ¿no? El otro parece ser No, que y los tiene hay alargados, los hay de como unas múltiples puntas. colores. Sí, los colores Ujú. cambian, o sea, o sea, no, son distintos, ¿no? Son distintos. Entonces, ahí, al parecer, tiene que ver para los ortodoxos, eso tiene que ver con la psicología de la persona que está viendo. Es la psicología de la persona que está viendo la que le da la apariencia a La forma. la forma de lo que está viendo, Wow. ¿entiendes? O sea, Ojo, porque, podría ser, ¿no? Podría ¿entiendes? ser. ¿Entiendes? Entonces, en fin, ¿qué le vamos a Sí, es hacer? que hay mucho que hablar. Yo soy muy curioso de este fenómeno, pero poco con los años y tantos años sin haber visto ni uno solo, me ha decepcionado un poquito, digamos, el entusiasmo me ha bajado un poco, pero sí me dedico a él sobre todo porque yo veo que digamos que las hipótesis hoy en día se ha reducido a la pura hipótesis materialista de que se trata de naves, o sea, se trata de tecnología, alta tecnología, proveniente de planetas más avanzados que nosotros tecnológicamente, y a mí, sinceramente, esa hipótesis, ojo, no la excluyo, ¿eh? Sí, porque Uno no realmente puede, no sabemos, oh, ¿no? por O sea, favor, o sea, yo no estoy excluyendo esa hipótesis, pero no estoy de acuerdo con esa hipótesis, ¿no? Pero no la igual me excluyo. pasa a mí, igual me Respeto pasa a a mí. quien sostiene esa hipótesis, lo respeto completamente, ni me voy a burlar de él, ¿entiendes? Además, porque los encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, los encuentros en donde la gente ve a los tripulantes, ¿verdad? Son un hecho. O sea, y aquí una vez siempre hay que repetir lo mismo. Son hechos. O sea, son cosas que ocurren realmente. Que ocurran desde otro plano, vengan de otro plano, o que ocurran materialmente frente a nosotros. No importa, existen. Porque antes, durante muchísimos años, tuvimos que calarnos, tuvimos que soportar a la gente que te decía en la cara, lo cual es ridículo. No, chico, tú lo que viste fue un globo de aire caliente. Tú lo que viste fue un avión. Un No, por favor, satélite. un satélite. O sea, no, por favor, ¿entiendes? Eso sí, 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 sí. realmente me parecía ofensivo, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, ¿no? Vale, ¿Qué tal si le damos una segunda parte a esta tertulia, ¿verdad? Y para dejar este video de esta longitud, que para mí es la longitud, para mí práctica, manejable, ¿de vale, acuerdo? perfecto. Inclusive tengo muchos más casos que puedo comentar en Exacto, un siguiente porque video, tienes por ejemplo, ¿no? muchísimos más casos, ¿entiendes? Y eso me da pie además para yo explicar una cantidad de otras cosas, ¿no? Estupendo. Está bien. Cuenta conmigo. Bueno, Mónica, vale, ha sido, bueno, un tremendo placer y una tremenda sorpresa todo lo que, todo lo que nos has contado y nada, el segundo programa va seguro, seguro, seguro. Así que Estupendo. eh, gracias, Mónica, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos y seguidores, por habernos seguido hasta el final. Y bueno, nos veremos pronto. Yo creo que esta vez va a ser muy pronto. Seguro. Bye.